y siento mucha alegría. La alegría es estar de nuevo en la iglesia de hermosa provincia. Mi alegría es que oigan y sepan de mí, que vean que la gracia de Dios ha sido en favor de mi corazón, de mi cuerpo, y me permite llegar a con vosotros con una salud muy aceptable para la gloria del Señor. La gracia del Señor sea con todos. En esta noche les comparto el tema de la sucesión apostólica. Algunos equivocadamente nos comparan con el clero católico, pero nosotros jamás enseñamos que un apóstol elija a un sucesor. En la Iglesia de Jesucristo, ningún apóstol representa a otro. Así como en el pasado, ningún profeta representó a su antecesor. Es decir, ningún apóstol fue electo por otro anterior a él, ni ningún profeta fue electo por ningún próximo antecesor. Algunos de corazón perverso nos cuestionan que por qué el apóstol Samuel Joaquín, siendo de la misma familia, tuvo que ser el siguiente apóstol después del apóstol Aarón Joaquín, mismo que falleció en el año 1964. Algunos opinan diabólicamente que este sistema de gobierno apostólico es similar al político. Pues déjenme informarles que el sistema de Dios es teocrático y aquí en la tierra Dios lo aplica mediante sus propios apóstoles. Nunca ha sido el gobierno episcopal, como en la secta católica. El tipo de administración en la Iglesia de Cristo desde el cielo ha sido teocrático mediante apóstoles. En primer lugar, les informo que muchos de nuestros críticos desconocen la historicidad del cómo Dios ha gobernado a su pueblo. En segundo lugar, muchos nos cuestionan para desestabilizar a los nuevos hermanos. Pero hoy declaro que Dios escoge al que Él quiere conforme a su voluntad para ser representado. El soberano Dios eterno no sigue protocolos ni se ajusta a los caprichos humanos. En ocasiones, Él escoge a sus representantes de la misma familia de su profeta o rey, el cual recientemente haya sido llamado al descanso de los justos. Dios engrandece a su representante de su mismo pueblo, poniendo el oportuno socorro en las manos de su representante para que éste los suministre a cada integrante del pueblo de Dios. Léanlo en el Salmos 89:19. En la época cuando Dios gobernaba a Israel teocráticamente, sucedió que el rey y profeta David murió y gobernó inmediatamente su hijo Salomón. Léanlo en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Esta escena histórica a la vista humana y sobre todo a la vista perversa fue una contaminación política donde se heredó el puesto con alevosía y ventaja, quedándose el puesto entre familiares. Pero desde la perspectiva divina, este resultado fue perfecto y justo, porque Dios y David sabían que la elección de su hijo Salomón era por determinación divina y no humana, aunque la gente perversa pensara lo contrario. Pues los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Léanlo en Isaías 55:8. Mientras que el sistema de gobierno de algunos líderes es democrático, el de Dios es teocrático. En este sistema Él puede elegir tanto a familiares como a ajenos a la familia para seguir siendo representado, ya sea para ser representado inmediatamente o para ser representado más después. Dios no se sujeta
a la determinación humana. Él elige a su nuevo profeta o apóstol cuando y en el tiempo que Él quiere. Aproximadamente en el año 1857 a.C., murió el siervo de Dios Abraham, y Dios escogió ser representado por el patriarca Isaac, hijo del mismo siervo de Dios Abraham. Léanlo en Génesis capítulo 25, verso 11. Y empezó Dios a aparecerse a su nuevo confidente, es decir, a su nuevo siervo. Léanlo en Génesis 26, verso 2. Después murió el siervo de Dios Isaac, hijo de Abraham, y Dios escogió a su nuevo representante para seguir siendo representado. Es decir, Dios escogió a otro de la misma familia del siervo de Dios Abraham. Amigos, para vuestra sorpresa, les informo que Dios escogió al nieto del profeta Abraham. Y aún vivía el patriarca Isaac cuando Dios ya empezaba a manifestarse con su nuevo representante, Jacob, nieto de Abraham. Léanlo en Génesis 28, 12 al 15. De esta manera respondo a los que me preguntan capciosamente que cuando el apóstol Samuel Joaquín duerma en Cristo y se vaya al descanso de los justos. Nosotros afirmamos que Dios proveerá. No perdemos tiempo pensando que quién será el siguiente apóstol. Si Dios desea continuar con su administración apostólica en su iglesia, obviamente Él ya tiene preparado en su plan eterno y bendito al siguiente apóstol, el cual puede ser de la misma santa descendencia del apóstol Samuel Joaquín, o como Dios lo determine, lo cual no nos sorprendería, pues cuando murió David, Dios eligió a su mismo hijo. Y cuando murió el profeta Abraham, Dios se dirigía mediante su hijo Isaac. Y cuando Isaac murió, Dios continuó dirigiéndose en la tierra mediante el nieto de Abraham llamado Jacob. Pero nosotros, los hijos de Dios en la iglesia La Luz del Mundo, nunca sabemos exactamente mediante alguna profecía quién sea el futuro representante de Dios, ya que todo este divino secreto está en la sola potestad del eterno Dios. Solo nos percatamos quién es el nuevo representante hasta que Dios nos lo muestra de manera individual, mediante sueños o manifestaciones. Satanás siempre busca desestabilizar al pueblo de Dios cuando fallece un siervo de Dios. Busca que los débiles se desanimen y que los de reciente ingreso vuelvan a su estado anterior de confusión. Pero el apóstol Samuel Joaquín nos ha capacitado perfectamente y nos ha advertido que después de su partida al reino de los cielos, el enemigo tratará de burlarse. Pero él nos ha advertido que Dios nos ayudará y que tendremos mucha bendición. Aún para los apóstoles les es preocupante que algunos nunca vieron su rostro y nunca lo volverían a ver. Esta escena bíblica ya se vivió en el siglo I. Véanlo en Colosenses capítulo 2, verso 1. Es doloroso para la iglesia la muerte física de un apóstol. La iglesia del siglo I dice las Sagradas Escrituras que todos lloraron en gran manera y abrazaron al apóstol Pablo antes de morir físicamente. Algunos se le colgaban del cuello y le besaban para despedirlo,
ya que él mismo moriría físicamente y solo se reunirían con él en el reino de los cielos. Léanlo en Hechos capítulo 20, desde el verso 24 hasta el 38. La Iglesia, la luz del mundo, permanece y permanecerá firme cuando acontezca una escena similar. Dios proveerá y nos bendecirá.